mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves con tu amor.
derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, que brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá?
decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso. Suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Es todo lo que quiero y más. El artista de artistas, al que hace brillar el sol en majestad, al que pone color a la oscuridad. En esta hora le decimos, Señor, gracias por tu amor, nos lleva mucho más allá. En esa cruz del Calvario derramaste tu vida, Jesús, pero nos demostraste tu amor hacia nosotros. Oh, a ti, Creador y Maestro, decimos en esta hora. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Y tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Eres todo lo que quiero y más. Para todos, bienvenidos a su celebración virtual. Qué bueno poder estar en este momento unidos por este medio, que creo que también es una bendición de Dios para nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué tal si presentamos este servicio y cada una de las cosas que vamos a hacer en manos del Señor? Padre, yo te doy gracias esta noche por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu compañía, porque tenemos garantizada tu presencia, tu respaldo. Señor, gracias por esa palabra que hoy vamos a poder escuchar juntos, porque hace parte de esa manera como tú nos quieres edificar como iglesia. Yo quiero honrarte por la manera como has sido nuestro proveedor, y por eso te doy gracias por los diezmos, por las ofrendas, por cada una de las promesas, Señor, que hemos presentado ante ti como iglesia, para que tu bendición esté sobre cada hogar. Porque no entregamos ni damos porque tú nos vas a bendecir, sino que lo hacemos porque tú ya nos has bendecido, y en fidelidad a ti nos acercamos a entregarte de lo que tú nos has dado. Quedamos en agradecimiento, Señor, en este servicio, agradecidos contigo por lo bueno que eres, por lo bueno que has sido y por lo bueno que serás. Puedes escanear nuestro código QR
o ingresar a nuestra página web para hacer tus donaciones. Allí vas a encontrar todas nuestras cuentas y una vez hagas tu donación es muy importante que envíes el soporte al correo de contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp 301-350-1335. Es muy importante enviar tu soporte para poder facilitar todo el trabajo contable. Estamos muy felices porque ya estamos uniendo trabajo para nuestro musical de fin de año y este año se han acercado algunos hombres que quieren participar en nuestra obra que nunca lo han hecho. Entonces eso nos tiene muy satisfechos y queremos que muchos más hombres se acerquen a tener la experiencia. Entonces, si tú quieres participar y nunca lo has hecho, puedes ingresar a la página de la Fundación Eslabón.com e inscribirte para que participes este año en el musical. ¡Los esperamos! Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto poder estar con ustedes en este espacio. No importa que estén acá en Medellín, Antioquia, Colombia o tal vez al otro lado del mundo. Precisamente hoy nuestra oración misionera puede tener que ver con algunos de ustedes que están muy lejos de nuestro país. Queremos orar por los birmanos que están en Bangladesh. Bueno, Birmania también tiene que ver con un país y han cambiado los nombres. Pero debemos de recordar que en muchos lugares del mundo hay gran cantidad de pueblos que tienen unos nombres, pero están sin tierra. Y ahora, aunque su país, por lo menos en delimitación geográfica, exista, les toca vivir bajo otra nacionalidad en otros lugares. Entonces vamos a orar por los birmanos en Chittagong, que es el país de Bangladesh. Allí las iglesias están creciendo, hay plantación de iglesias y ocurren cuando se plantan nuevas iglesias indígenas, autóctonas, donde las mismas personas empiezan a crecer y a desarrollar su ministerio para que las nuevas generaciones conozcan de Dios. Entonces vamos a orar para que esa iglesia local birmana permanezca fuerte en unidad y propósito y testimonio a pesar de que son pequeños y apenas están comenzando. Así comenzó Templo Belén hace más de 50 años. Orar para que en Bangladesh encuentren paz espiritual en medio de las dificultades y a veces la persecución, por interés y acceso en medio de un pueblo que está siendo evangelizado con la película de Jesús, para que el evangelio llegue en esta preciosa película basada en el evangelio según San Lucas. Y oramos para que los budistas birmanos experimenten el poder de Cristo y cómo Dios grandiosamente se mueve en medio de las vidas de las personas. Padre Santo, oramos, Señor. Oramos por estos pueblos que te necesitan. Allí los birmanos exactamente de Bangladesh, aunque también habitan otros lugares del mundo, Señor. Te pedimos que tu palabra llegue, que toque las vidas, los corazones, con este proyecto de la película Jesús que está doblada a muchos idiomas en el mundo, que puedan ser tocados, oh Dios, que el poder de tu Santo Espíritu llegue a sus vidas y que la pequeña iglesia que apenas está comenzando, Dios, empiece a desarrollar bastantes líderes para que ellos autóctonamente, Señor, puedan crecer y crecer, que haya nueva generación de cristianos y en pocos años veamos una iglesia saludable, poderosa y con copioso número de personas proclamando el nombre de Cristo en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que te glorifiques, que toques las vidas y que les ayudes a todos ellos, a los misioneros que están trabajando en esta región del mundo, Señor, para que la palabra llegue y toque los corazones. Ahora háblanos a través de tu palabra, porque nosotros, a pesar de ser una iglesia que ya tiene años, donde el evangelio ha llegado a Iberoamérica, Señor, todavía necesitamos de tu palabra, necesitamos del toque de tu Santo Espíritu, que ese poder se manifieste en nuestras vidas, para que nuestro corazón cambie, sea transformado y podamos vivir la experiencia cristiana de una mejor y mayor forma. En el nombre de Cristo te lo hemos pedido y te damos las gracias, oh Dios. Amén, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Y así dice la Escritura. Si necesitan sabiduría, pídansela a Dios, a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden,
Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada en el Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la verdad es que ante tanta imposición de esa, comilla, sabiduría humana, que realmente ni es sabia, no es argumentativa, aunque proponen algunos elementos, ya explicaré por qué digo no es argumentativa, ni es sustentada objetivamente. Consiste más en opiniones y ahora, principalmente en esta época, ideologías que empiezan a ser impuestas y utilizan mucho los sentimientos, las emociones. Y escúcheme bien, aunque muchos son ateos, son bastante religiosos. Creemos que la iglesia debe actuar. Y por supuesto que en lugar de pelear o atacar a este montón de ideologías que hay hoy, pues ¿por qué no mostramos una sabiduría que es más poderosa y más fuerte, como lo dice Primera Carta a los Corintios, texto que no vamos a leer por lo menos por ahora, porque ya lo hemos mencionado mucho. El poder del Evangelio no se predica con palabra humana, sino con palabra poderosa que proviene de Dios por el Santo Espíritu, por la palabra escrita. Creemos que es necesario empezar a comunicar un evangelio fuerte, y el evangelio es fuerte de por sí. El problema es que muchas veces fallamos en la transmisión, porque cuando transmitimos el evangelio, en muchas ocasiones realmente lo que estamos haciendo es utilizando los argumentos humanos. Cuando hablo que las ideologías hoy y que la sabiduría humana, especialmente en esta época, es poco argumentativa, me refiero a que los supuestos argumentos que presentan son basados más en cosas no comprobables, faltándoles peso. Entonces, ¿hasta qué punto es un argumento? Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, ¿usted por qué le gusta esto? Porque sí. ¿Y por qué le gusta? Deme un argumento. Porque yo tengo personalidad y soy libre y mi cuerpo es mío, mi mente es mía y entonces yo puedo decir lo que quiera porque tienen que respetar mi personalidad. Eso es verdad, pero eso no quiere decir que lo que yo diga es verdad. Eso quiere decir que simplemente yo estoy apuntando a un derecho que puedo expresarme como quiera, así esté equivocado. Pero no pesará absolutamente para nada cuando quiera demostrar algo, si es objetivo, si es real y vale la pena. Pues de hecho a eso estamos enfrentados en el día de hoy. Las nuevas generaciones y aún las antiguas generaciones hoy han caído en ese vacío de poder hablar, de poder reclamar derechos, cosa que me parece muy bien, de poder gritar a veces y exponer lo que piensan. Creo que todo el mundo tiene el derecho a expresarlo, pero la fuerza argumentativa no existe. Y eso que estamos hablando solamente a nivel del argumento humano. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que la sabiduría de Dios que está por encima es mucho más que aún el argumento humano. Que si bien hoy es más débil, antes tal vez había más argumentos, sin embargo seguía siendo débil, porque el ser humano, por inteligente que sea, tiene unos límites. Este pasaje que acabamos de leer es bastante interesante. Nos está hablando de una sabiduría bien importante, y nos empieza diciendo, sin explicarla, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Por lo menos en esta versión, el calificativo hacia Dios, generoso, obviamente está conectado a la sabiduría que le pedimos. Y dice, como siendo generoso es, entonces nosotros podemos pedirle para que Él la dé, y la va a dar supuestamente en el término de generosidad abundantemente. Otra versión dice abundantemente y sin reproche. Entonces podemos concluir que aquí nos está hablando de una sabiduría que indudablemente viene de Dios. Ahora bien, ¿se refiere esa sabiduría al don de sabiduría que enseguida vamos a exponer? ¿O está definiendo una sabiduría que viene de Dios? Todo lo que venga de Dios es supremamente grande, es inmenso, no tiene fin.
Sin embargo, Dios ha depositado en todos los seres humanos de su sabiduría para poder hacer muchas cosas, aún científicas. Aún aquel que niega a Dios y que no lo cree, Dios le creó el cerebro. Y algo de sabiduría hay para aplicar lo que entiende en la mente, lo puede aplicar en el mundo de lo físico para beneficiar a otros. Y yo creo que ahí interviene el Espíritu Santo. Así las personas nieguen la existencia de Dios. Entonces, siguiendo con el pasaje, se nos aclara que la sabiduría que viene de Dios se puede pedir. ¿Por qué la podemos pedir? Porque somos hijos de Dios y no hay restricción para hacerlo. No es pretencioso tener la sabiduría de Dios. Ojo, cuando digo tenerla, no es que yo la manipule o la controle, sino que puede estar al alcance de mi mano. ¿Y por qué no es pretencioso? Porque no es por mi capacidad, no es por mi fuerza ni para mi jactancia, sino al contrario, reconociendo la bondad, generosidad, la gracia de Dios, cómo nos ama y precisamente que dependemos de Él. Nos sigue diciendo el pasaje que si la vamos a pedir, hay un requisito muy importante. Hay que pedirla con fe. ¿Cómo viene esa fe y a qué fe se refiere? Y dice, una fe que solamente esté depositada en Dios. Hoy he escuchado frecuentemente hasta personas que tienen como frase principal en su vida esto, ten mucha fe, que la fe te salvará. Bueno, respetamos esa posición, esa postura, pero en términos bíblicos la fe no nos puede salvar. A nosotros nos salva es la persona en quien depositamos la fe. Por supuesto que la Biblia nos dice que pidamos con fe, pero aclara perfectamente que su fe sea solamente en Dios. Eso nos hace entender que hay una implicación, que la fe la podemos en Dios, podemos poner en Dios, pero también la podemos poner en otras cosas. Puede ser fe, sí, la fe. Yo creo, confío, estoy seguro que puede pasar, pero no depende de la fe en sí misma, sino que depende de en quién ponemos la fe. Entonces, esto nos pone en una posición bien interesante. ¿Cómo podemos entonces nosotros saber que depositamos solamente nuestra fe en Dios? Pues hay que conocerle. Y conocemos a Dios a través de su palabra, la cual debemos insistentemente estudiar, dialogar y compartir entre nosotros para crecer. Consultando además, no solamente en esa palabra, sino también en los ambientes donde se vive la palabra, como la iglesia, el liderazgo, los pastores, nuestros amigos cristianos, porque a ellos Dios también les habla. Y todos estamos sentados alrededor de la palabra. Entonces, cuando digo que recurramos al ambiente de la iglesia, no me refiero necesariamente a las jerarquías y a las opiniones de aquellos que dicen yo soy el que decido si esto es de Dios o no es de Dios porque yo sé más que usted. No. Estamos hablando del ambiente sano creado por Dios, de una iglesia donde hay un liderazgo. Estas personas que han crecido en el Señor tienen un testimonio que mostrar y un conocimiento que demostrar, porque si yo leo la Biblia, cuando las personas me hablen de ella, yo puedo distinguir, hombre, me estás hablando de la Biblia, esto no está en la Biblia porque yo también la conozco. Entonces, no se refiere a que la iglesia va a imponer unas creencias, para nada, al contrario, es un espacio donde podemos compartir y debatir acerca de los principios bíblicos. De esa manera, nuestra fe empieza a estar siempre ubicada en contexto hacia Dios. ¿Cuál es el problema? Que hoy aún muchos de nosotros como cristianos tenemos la tendencia, cuando vamos a explicar aún los aspectos espirituales, a confiar más en las definiciones humanas, en los argumentos humanos, y a veces hacemos silogismos o damos ejemplos con lo humano, no recordando que todas estas cosas se caen sobre su propio peso, porque pareciera que quisiéramos de manera sabia humana hablar de la sabiduría de Dios. ¿Y por qué no hablamos de una vez de la sabiduría de Dios? Esto no quiere decir que tengamos que hablar malamente o que tengamos que ignorar las definiciones de este mundo. No, al contrario. Podemos hablar floridamente, podemos hablar utilizando un buen léxico, podemos utilizar argumentos y silogismos, como decía previamente, pero el punto es no confiar en ellos como si fuera esa sabiduría la que va a hacer entender la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría humana. Y la otra recomendación directa que nos hace el pasaje, bueno, cuando ya pones tu fe en Dios y solamente en Dios, entonces debes estar seguro o segura que tu lealtad no esté dividida. ¿Cómo así que no esté dividida? Porque hay personas que quieren creerle a Dios y le quieren seguir creyendo a otras cosas, a otras definiciones, a otros pensamientos. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer,
Cuando yo quiero llegar a conclusiones con mi vida, tomar decisiones para determinar lo que es bueno, lo que es malo, qué voy a hacer en el futuro, cómo voy a impartir a los demás, cómo voy yo a entender si algo moralmente es bueno o malo. Yo no puedo dividir mi fe. Yo debo poner mi fe solamente en Dios, porque si yo divido mi fe, entonces al hacer esto ya no está solamente puesta en Dios. Entonces la sabiduría que yo estoy pidiendo ya deja de ser la sabiduría que yo necesito, porque el texto inicia diciendo que es una sabiduría que proviene de parte de Dios. Lo mejor de este pasaje es que nos presenta dos indicadores claros para yo poder determinar a cabalidad, de manera directa y objetiva, ¿cómo es mi fe? Si está puesta en Dios, si está compartida y no tengo mi lealtad solamente con Dios, si estoy poniendo la fe en la fe misma o bueno, en fin. Todo eso, ¿cómo lo voy a determinar? Pues los indicadores son muy sencillos. Primero, que hay personas que no pueden esperar nada del Señor, nos dice el pasaje. ¿Por qué? Cuando yo no tengo mi fe bien puesta en Dios, todo lo que yo espere de Dios no se va a dar, no se va a lograr. Inclusive aquellos pasajes de la Biblia que están demostrados y que va a operar la gracia de Dios a favor mío, pero como mi esperanza no está en Dios, como mi lealtad está dividida, entonces muchas de las peticiones no son contestadas. No confundir que a veces Dios no contesta realmente no es que no conteste, sino que nos dice no, y esa es una respuesta. Entonces, no todo lo que yo le pido a Dios, Él lo tiene que hacer. Pero hay otro punto donde yo le estoy pidiendo a Dios cosas que realmente Dios me puede dar, cosas que son importantes para mí, pero a veces no hay una respuesta. Aquí nos está indicando que si yo espero de Dios en cuanto a su respuesta y su ayuda, pero mi fe, mi lealtad no está con Él, pues ¿cómo me va a ayudar? Ese es un aspecto. Por eso es que a veces muchos cristianos andan frustrados porque no sienten que Dios les responde en ese sentido práctico. Y lo otro que dice es que aquel que no pide como debe pedir en esa sabiduría y camina solamente en Dios, en su lealtad a Él, nos dice que la sabiduría que tiene es tan inestable, un día sí, un día no. Entonces es una persona que termina yendo por un lado, yendo por otro, como una veleta y no logra nada en la vida por la inestabilidad permanente que tiene. Tristemente hoy hay muchos creyentes que viven una vida cristiana, comillas, bastante inestable. Yo creo que todos tenemos picos altos y bajos. Ahora, de vez en cuando que caigamos en un hueco o que estemos arriba, ok, está bien, no hay problema, es parte de la naturaleza humana. Pero que nuestra constante sea arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, y no por lo menos un momento donde estemos ascendiendo y creciendo en el Señor. Bueno, caímos un poquito, nos volvemos a levantar. A veces subimos mucho y luego nos estabilizamos y seguimos subiendo. No, hay algunos que viven así, un día sí, un día no. Entonces, claramente aquí estamos hablando de un recurso que viene de Dios y que es la sabiduría. Esta sabiduría a la que yo acabo de referirme está en la palabra. Y es una sabiduría que debe estar permanente, como recurso permanente en nosotros. En otras palabras, no viene ocasionalmente, es algo, es una herramienta que debe estar en la provisión de lo que es mi caminar cristiano. Si pudiéramos hablar de una bodega donde yo tengo los recursos que Dios me ha entregado, siempre debo tener a disposición sabiduría. Esta sabiduría que viene de parte de Dios por su palabra, por compartir con otros creyentes, por estar seguros y creciéndose en la fe, es muy espiritual y viene de Dios. Pero es absolutamente, debería ser permanente, todo el tiempo. Cuando yo la necesite, allí está. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de la sabiduría, refiriéndose a ella como un don específico. En este pasaje que acabamos de leer dice, pídale sabiduría a Dios. Ahora, en la carta a los Corintios se nos habla, 1 Corintios 12:3, de una definición de una sabiduría específica. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todos los demás. Entonces, antes de explicar cuál es esta sabiduría, también según este pasaje del capítulo 12, famoso de 1 carta a los Corintios, dice que se puede desear, que la deberíamos encarecidamente buscar.
se refiere, bueno, hay otras versiones de la Biblia que lo dicen de otra manera, pero permítame, les leo Lucas 11:13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Este pasaje de Lucas anticipa una acción que Dios iba a permitir permanentemente en la iglesia, y es la persona del Espíritu Santo quien actúa como consolador y está con nosotros. El capítulo 12 de la primera carta a los Corintios empieza a exponer los dones que vienen de parte de Dios. Usted conoce tal vez este pasaje, yo puedo referirme a él en términos generales para no leerlo todo en este momento, pero dice la Biblia que Dios da los dones al cuerpo y que cada uno recibe de acuerdo a como el Espíritu quiere. Y empieza a narrar, los dones vienen del mismo Dios, del mismo Padre, del mismo Espíritu y están para todos nosotros. Y empieza a hacer una lista de los dones. Empieza a hablar de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. No vamos a nombrar sino estos dos, sobre todo porque llegamos a precisamente el don que queremos mencionar. Palabra de sabiduría. Vienen del mismo Espíritu y está para la iglesia, está para nosotros. En la última parte del mismo capítulo 12 se está refiriendo que cualquiera de estos dones pueden ser solicitados y pueden ser pedidos. Pero en este caso está hablando de palabra de sabiduría. ¿Cómo distinguimos la palabra de sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que también viene de Dios, pero que no es la palabra de sabiduría? La sabiduría viene de Dios porque Él es sabio y Él nos da de su gracia y está para la iglesia, está en su palabra y está en el contexto de iglesia también. Pero en este caso está hablando de una palabra. Es una pequeña porción. Y esa pequeña porción viene de la sabiduría absoluta de Dios. Y una de las explicaciones con las cuales yo estoy de acuerdo, aunque no es fácil dilucidar, pero yo estoy de acuerdo, es que dice palabra porque la sabiduría de Dios, si Él la entregara a nosotros, nos mataría, es absolutamente grande, es totalmente incontenible, nuestra capacidad humana explotaría. Esto es como cuando usted le pone unos datos muy pesados a su celular o a un computador, llega un punto en que el aparato no los puede recibir porque es demasiada información que no puede ser contenida. Así es la sabiduría absoluta y total de Dios. No estamos hablando de la palabra de Dios que tiene unos límites. Dios no nos quiso hablar más en la palabra porque quiso hablar solamente lo necesario y por eso la escudriñamos todos los días. Es el recurso frecuente. Es como cuando también hablamos con nuestros hermanos, que es frecuente y compartimos y crecemos. Pero todo eso de una u otra manera lo podemos manejar en nuestra capacidad de leer, de comprender, de entender. Pero la sabiduría directa de Dios para ocasiones específicas y momentos específicos, como lo vamos a referir enseguida, sí necesita algo especial. Viene como un don y por eso es una pequeña palabra que podamos manejar y que viene soberanamente y poderosamente de parte de Dios. También entonces se puede pedir, se puede procurar, se puede anhelar. Lo más importante es que este pasaje nos sugiere que debemos apuntar a pedirla cuando sea necesaria, cuando hay algo específico que está sucediendo, cuando necesitamos discernir dentro de un momento crucial de la vida, de la iglesia, de la familia. Y para eso, para saber qué está sucediendo y pasando en el momento, debemos de conocer la situación y conocer las personas inmiscuidas en la situación. Recordemos que el Evangelio y la palabra de Dios se comunican no solamente para resolver asuntos fríos, para resolver situaciones que se dan por la inercia de la creación y de muchas cosas que pudieran suceder. Normalmente lo más complejo de manejar en toda la creación son las relaciones. Perdimos la relación con Dios, se dañó la relación con los demás, hay problemas entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos, entre países, entre tribus, entre naciones, entre intelectuales, no intelectuales, ricos y pobres, en fin. Pero todo el meollo del asunto es rota la relación entre las personas porque se rompió la relación con Dios. Entonces, entendiendo esto, normalmente hemos de pensar, bueno, ¿cómo esta circunstancia, esta situación donde yo necesito sabiduría? ¿De cuál sabiduría? La primera, leer la Biblia, ¿qué dicen mis hermanos? Pero en esto que está tan atorado necesitamos el don que viene de Dios, la palabra de sabiduría, la cual yo debo pedir específicamente también para momentos oportunos. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Después de exponer que la podemos procurar y que podemos anhelar todos los dones, entre ellos la palabra de sabiduría, dice, ahora déjenme mostrarles
una manera de vida que supera a todas las demás. Definitivamente este pasaje está apuntando ahora a que nosotros debemos ir al capítulo 13 de la carta a los Corintios, porque ese es el orden. Capítulo 12, donde habla de los dones y dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente, y habla del amor. Y dice, si yo tengo todos los dones y tengo todos estos recursos, todo lo que viene de parte de Dios, y no tengo amor, entonces nada soy. Porque el amor, y empieza a escribir el amor, que esto es para otra enseñanza, pero básicamente el amor tiene que ver con la relación recuperada con Dios, manifestada en una nueva y mejor relación comprensiva, paciente con los demás. Porque ahora, en lugar de enojarnos y de pelear y estar contra todo el mundo, nuestro factor vital y la motivación y bajo los parámetros, el soporte sobre el cual nos apoyamos para ayudar a los demás es el amor. No es para ganar una discusión, no es para mostrar nuestra sabiduría, no es para imponer de que somos padres y ellos son hijos, que somos cristianos y ellos no lo son, o que yo he estudiado más o tengo más años y usted es más joven. No, no es para nada de eso. Simplemente la sabiduría de Dios viene como una solución al cuerpo de Cristo, si es el caso, o hacia afuera para personas que necesitan que una palabra oportuna en casos específicos se den. ¿Por qué he querido yo compartir acerca de este pasaje? Porque tristemente estamos afrontando en nuestro tiempo tantos problemas y tantas dificultades. Y no podemos dejar de reconocer que nos molestamos frecuentemente ante la imponencia de un mundo que toscamente quiere hacernos creer lo que ellos quieren que nosotros creamos. Nos tildan de ignorantes, nos tildan de falsos, nos tildan de retrógrados, nos tildan de intolerantes. Y lo peor de todo, que es personalmente cuando más me molesto, es que nos describen a nosotros en nuestra historia y nuestras creencias y en lo que dice la Biblia como si la hubieran leído, como si nos hubieran conocido, como si hubieran sido parte de nosotros. Mucha gente me dice a mí, oye, tú eres cristiano y no dices que la Biblia dice tal cosa, y me dicen cosas que la Biblia no dice. Y cuando atinan a precisamente a mostrar o decirme un texto que sí está en la Biblia, se nota que no lo han leído porque la interpretación está tan lejana del objetivo que es la palabra de Dios. Entonces en esos momentos yo digo, pero ¿por qué hablan y piensan por nosotros? ¿Por qué dicen que nosotros somos así sabiendo que nosotros sabemos que no somos así? ¿Por qué hablan de un Dios mostrado en la Biblia que no es el que la Biblia está mostrando? En estos días y recientemente es muy común que digan, el Dios judeo-cristiano, violento y agresivo, que lo que quería era destruir a todo el mundo, un Dios que le gusta el derramamiento de sangre. Esas son interpretaciones muy osadas. La Biblia no enseña eso. Otros dicen, ese Dios que prefiere solo un pueblo en detrimento de todos los demás pueblos del mundo. Y resulta que Dios creó ese pueblo no para que ese pueblo fuera bendición en sí mismo, por sí mismo, sino que lo creó para que ese pueblo tuviera la gran responsabilidad y la tarea de bendecir a todas las demás naciones de la tierra. Por eso tú y yo somos cristianos. ¿De dónde sacan esas interpretaciones? Porque tratan de leer la palabra de Dios haciéndole una lectura con la sabiduría humana, en su contexto, en su forma, y peor aún, en el tiempo en que les tocó vivir la vida. Déjenme decirles, la sabiduría humana tiene limitantes en el tiempo, porque el contexto cultural y de época pesa mucho sobre el pensamiento de las personas. Entonces nosotros leemos la historia antigua como si la historia antigua hubiera sucedido en nuestra época. Hoy las cosas son tan diferentes y son tan distintas. Por eso necesita el estudio de la antropología, de la sociología, de la historia y de tantas otras ciencias, sabiduría humana, para poder medio hacer un paralelo entre la historia antigua y cómo aplicaríamos esos principios o lo que sucedió en esa época a la nuestra. Porque en aquella época eran tan distintas las cosas a como son hoy. Entonces hacemos unas lecturas que realmente no pueden aplicar. Y estamos hablando netamente en el campo humano. Vamos a ser un poco más claros dando ejemplos que tal vez te pasen a ti y me pasan a mí. Hablando entre dos generaciones, una generación de padres y una generación de hijos. Hoy se le puede decir a los jóvenes, mira, piensa en tu futuro. Para nosotros, ese fue el discurso que nuestros padres nos dijeron, piensa en el futuro. Aunque en aquella época tampoco nos interesaba mucho el futuro, pero funcionó. Hoy los jóvenes hablan, hay que vivir el ahora, el momento,
ya, esta es la época que me tocó vivir. Algunos se proyectan hacia el futuro. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nosotros los adultos queremos interpretar el pensamiento de los jóvenes y que tomen decisiones con el pensamiento nuestro. ¿Cuál es el problema? Nuestro pensamiento fue moldeado en otra época, ellos están en esta época. ¿Cómo podemos trascender a las épocas? Todas estas limitantes explican por qué la sabiduría humana se cae tan fácil sobre su propio peso o por su propio peso. Pero la sabiduría de Dios traspasa épocas, traspasa culturas, traspasa religiones. De hecho, ante la verdad de Dios, a mí no me sirve nada decir que soy evangélico y que soy pastor. La verdad de Dios se cumple o se cumple. Cuando hablamos de las leyes de la creación, hablemos de una, la ley de la gravedad. Yo decía jocosamente, soy un ignorante de todos esos. Bueno, estudié un poquitico en el colegio, pero ¿por qué se llama ley de gravedad? Porque alguien se cayó por culpa de la ley de la gravedad y quedó grave en el piso. Bueno, esa no es la explicación. Pero recuerden que la manzana cayó hacia abajo y se hizo la gran pregunta al genio y dice, ¿por qué cayó hacia abajo y no hacia otro lado? Entonces todas las cosas se caen siempre en una misma dirección, atraídas por un objeto más grande. Antes que existiera la explicación argumentativa de la ley de la gravedad, ¿cuánta gente pudo decir, no existe la ley de la gravedad? ¿Cuál ley de la gravedad? Eso es mentira, esas leyes, pero seguían existiendo. Y antes de que la pudieran comprender, mucha gente murió, rodó por un precipicio, se cayó de un árbol, de un caballo, y se golpeó en la cabeza y falleció o se accidentó. Tuvo consecuencias por causa de una ley que no podía explicar. Esas son las limitantes de la ley humana. Pero nuestro Dios, nuestro gran Dios, traspasa todo esto. Él fue el creador, Él sabe cómo nos diseñó. Mis queridos hermanos, somos un pueblo pentecostal. Creemos en el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Creemos en la palabra que hay sabiduría. Entonces, ¿qué debemos hacer para dar una buena respuesta a este mundo sin andar en peleas argumentativas y casi que tratando de convencerles a la manera humana de las cosas, de la sabiduría de Dios, que no son a la manera humana? ¿Qué deberíamos de hacer? Pues en primer lugar necesitamos pedirle a Dios sabiduría, el recurso permanente que viene a través de su palabra todos los días, leyéndola, escudriñándola, dialogando con otros cristianos, meditando, manteniendo la lealtad hacia Dios. ¿Cómo lo hago? Pues yo hago todo lo que Él me pide porque confío que Él no se equivoca. No es decir, yo tengo unas ganas, yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Bueno, eso es bueno hacerlo. Pero realmente es que yo actúe, así a veces tenga miedo, así a veces me pregunte, ¿será que Dios me va a contestar o no? Pero yo voy a hacer lo que Él me pide. Porque al hacer lo que Él me pide, estoy confiando. Aunque tenga dudas, estoy confiando en lo que Él escribió. Muchas veces yo digo, sí, yo creo, yo acepto, yo confieso, yo declaro, pero no actúo confiando y descansando en su mano y peor aún, no actúo obedeciendo lo que Él me pide. Es en esa confianza donde yo realmente creo, así esté temblando todavía del miedo. Entonces, cuando yo camino así con la iglesia, con otros creyentes y voy a seguir asistiendo a la célula, los cursos virtuales, voy a empezar a asistir presencialmente a la iglesia. Por todo esto hay que orar, para que estemos conectados unos con otros, juntos en las cosas de nuestro Dios. Hacerlo seriamente, porque ese ambiente es necesario. Si tú estás con los amigos del mundo, a los cuales no debes renunciar porque a ellos hay que compartirles. Pero si tú solamente tienes unas relaciones argumentativas y de sabiduría con la gente que no es cristiana, pues te llenarás de sabiduría humana, que en algunos casos funciona, pero recuerda, siempre tiene una limitante. Las mismas ciencias del hombre hoy dicen una cosa y van cambiando en el tiempo cuando descubren nuevas cosas, cuando profundizan más y más, siempre será limitada. Entonces, por eso, aunque tú estés en ese ambiente universitario o en el ambiente de tu experticia, de trabajo, de la experiencia de la vida, o lo que puedas aprender en muchos espacios a los cuales te invitamos porque vivimos en un mundo real, está bien. Pero eso va a ser insuficiente. Eso no te va a dar lo que te puede dar la palabra de Dios, una iglesia, unos amigos cristianos creyentes, un ambiente de aprendizaje, de diálogo, a veces inclusive de confrontación. Qué bueno es que hablemos entre nosotros. ¿Tú qué opinas de este pasaje? No, yo opino esto, no, esto, pero vamos enriqueciéndonos a través de la palabra. Y todo eso nos va preparando con este recurso de sabiduría permanente.
pero tampoco podemos quedarnos solamente con esa expresión de la sabiduría de Dios. También necesitamos decirle, Señor, ya hago todo esto, pero necesito algo específico que venga como una palabra específica, un don específico, Señor, en este momento, porque hay una necesidad. No sé cómo actuar, no sé qué decir. Dame una palabra de sabiduría. Pruébalo para hablar con tus hijos. Pruébalo para hablar en otros espacios y campos de los negocios, desde la vida, un consejo espiritual. ¿Por qué no le pides al Señor palabra de sabiduría? Le dice, Señor, he leído tu palabra, he compartido con otros hermanos, pero hoy necesito del don, palabra de sabiduría, que tu Santo Espíritu me nutra, me haga ver, me haga comprender. Abre mis ojos, Señor. Definitivamente en nuestros días hay muchas cosas que están pasando, las cuales no son fáciles de interpretar. A veces, por supuesto, cuando yo me encuentro con jóvenes o con intelectuales, como yo no me considero un gran intelectual, pero fui a la universidad y me ha gustado investigar y preguntar y meterme en muchos temas. Entonces uno tiene la tentación de decirle, uy, este se equivocó, mire, este se ve que no ha leído el tema, este está hablando de esta ciencia y lo poquito que yo sé no es así como él dice y yo lo he leído en libros. Y entonces tratamos de argumentar con sabiduría humana. Y yo le digo, Señor, perdóname. Yo necesito es la sabiduría tuya. No voy a descartar esta, la sabiduría humana la podemos usar como un punto de contacto, pero no va a transformar vidas, no va a cambiar las personas. Necesitamos esa sabiduría que viene de parte de Dios, la general que ya hemos hablado, que viene la palabra y la iglesia compartiendo, pero decirle, Señor, voy a hablar con mis amigos, voy a hablar con mi hijo, voy a hablar con fulano de tal, con perano en el barrio, tengo que dar un discurso, me dicen que hay problemas en la comunidad y yo debo hablar refiriéndome a una situación específica. Muchas veces no es religiosa, pero escúchenme, Dios en su sabiduría puede dar palabra de ella, de esa sabiduría de Él, esa pequeña palabra para nosotros, pero poderosa en el mundo real, para que surte efecto en cualquier campo de la naturaleza humana. La palabra de sabiduría no está circunscrita o específica o amarrada solamente a un contexto de culto y de templo de célula. No, la palabra de sabiduría puede venir para gente aún no cristiana. Tal vez tú eres uno que sueñas con ser un gran abogado, o ya lo eres, o un gran maestro, o ya lo eres, o puedes llegar a ser presidente o alcalde. Ya lo eres, no sé, en algún punto. O simplemente eres un padre de familia, o eres un entrenador de fútbol. Yo no sé, cualquier cantidad de cosas que el ser humano, en la capacidad que Dios nos dio, que podamos desempeñarnos para ganarnos la vida. Ahí en ese espacio le puedes decir a Dios, dame palabra de sabiduría. Padre que estás en el cielo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener disciplina de buscar sabiduría todos los días de nuestra vida. Cada día en la iglesia, con nuestros amigos, compartiendo, orando juntos, analizando textos de la palabra, escudriñando tu palabra, Señor. Permanentemente ese recurso está allí. Todos los días, en cualquier momento, podemos abrir tu palabra y podemos hablar con otro creyente. Pero también tu palabra nos dice, ante la necesidad que siempre ha existido, de que pongamos en la sabiduría tuya en un mundo real necesitado, también te podemos pedir que nos des del don palabra de sabiduría para momentos específicos, oportunamente, Señor, donde se necesite, oh Dios. Ayúdanos a discernirlo, Dios, pero recordamos que es a través del amor. Ayúdanos a amar, porque a veces nos da impaciencia y nos da rabia, Señor, porque la gente dice unas tonterías y unas bobadas, nos sentimos ofendidos, perdemos el amor. El amor es la mejor y mayor expresión sobre la cual nos podamos apoyar, Señor, para proyectarnos y compartir cualquier don, Señor. En este caso, hoy estamos hablando de palabra de sabiduría, Señor. El amor me permite conocer las personas, tenerles paciencia, mirar desde más ángulos y no desde la rabia o de la confrontación, Señor. Y luego que está esa sabiduría en nosotros, poderla compartir de la mejor y mayor manera, Señor, para tu honra y gloria y para bendición de muchos. Señor, hoy hay tanta pugna, tanta polarización, tantos extremos, Señor. Y aún como iglesia queremos como que levantarnos y decirles, hey, un momentico, así no es. ¿Por qué no nos levantamos y extendemos las manos para amarles y para que de nuestra boca, con mucha sabiduría, venga esa palabra poderosa tuya, palabra de sabiduría, en el nombre de Cristo Jesús? Y una vez más, para bendición de muchos, pero que siempre tú te lleves toda la honra y toda la gloria.
Ayuda a los padres, a las madres, a los maestros, los profesores, los que venden, los que trabajan, los que están emprendiendo, los que están trabajando en algún campo de la ciencia, los que están en algo de la política, en fin, cualquier espacio de mis hermanos que es múltiple. Estamos en todas las expresiones de conocimiento del ser humano, que podamos nosotros tener ese recurso allí a la mano para que lo usemos cuando se necesite sabiduría tuya, y también que podamos pedir el don, palabra de sabiduría, para manifestarla oportunamente en Cristo Jesús. Amén, amén. El mundo agradecerá una iglesia que camina y vive en sabiduría y en el don, palabra de sabiduría. Bendiciones para todos.